Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, en la República Argentina, y estamos transmitiendo el programa Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, en el barrio Palumbo. Y venimos con una serie de mensajes del pan diario que hacemos cada día y siguiendo un tema, descanso espiritual. Esta es la cuarta entrega que hacemos de este tema. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Eso se encuentra en Mateos 11:28. Veamos las palabras de Pablo en Filipenses 4:8. Ahora, hermanos, antes de terminar esta carta, deseo decirles algo más. Centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Debemos centrar nuestros pensamientos en cosas positivas. El resultado será una actitud positiva. La persona agotada pierde fe en sí misma y siente que no hay soluciones para los problemas que aumentan cada día. Está constantemente bombardeada de situaciones, pensamientos, sentimientos negativos. Debemos comprometernos a concentrarnos en lo positivo. Aun cuando nos asaltan los sentimientos negativos, debemos forzarnos a prestar atención a las cosas buenas antes que a las malas. Si no, nunca nos recuperaremos del agotamiento. ¿Qué es verdadero, noble y justo? Cuando el agotamiento es difícil distinguir la verdad de la ficción. Se llega a distorsionar la realidad. Hacemos montañas de un grano de arena. Frecuentemente tomamos decisiones basadas en suposiciones y sentimientos en vez de los hechos. La verdad nunca es negativa, la verdad siempre lleva a lo positivo, por eso se nos alienta a centrar nuestro pensamiento en lo verdadero. Y la verdad es Cristo, de ahí partimos en fe. Señor, ayúdame a no divagar con mis pensamientos en aquellos que no edifica y solo genera decepción. Qué difícil se nos hace pensar bien del otro, tener un pensamiento positivo del otro. ¿Se da cuenta usted qué difícil que se hace? La gran mayoría de las personas que experimentan el agotamiento o el cansancio espiritual, tratan de justificar sus errores en las decisiones de las demás personas. Y muchas veces puede darse de que uno haya sido perjudicado por alguien y realmente se haya visto afectado por distintas circunstancias, por situaciones que han sido ajenas a nuestro dominio, a nuestro andar, a nuestro caminar. Pero cuando hemos agotado nuestros esfuerzos en querer lograr cosas desde una perspectiva de vida que vez tras vez nos lleva al fracaso, nos lleva a la desilusión, vez tras vez nos lleva al estar, ¿no es cierto?, alejados de la realidad. Permanentemente estamos cayendo justamente en esas situaciones de agotamiento extremo, comúnmente llamado estrés muchas veces, ¿no? No es solamente el estrés, pero hay una gran connotación con esto del estrés. Ahora fíjese usted que el apóstol Pablo nos enseña acá
en la carta a los Filipenses, que tratemos de pensar bien en el otro. Y realmente somos muy de mirar la paja del ojo ajeno desde nuestras motivaciones. Cuando hacemos el juzgamiento de las cosas, de las personas, generalmente lo hacemos de esta manera. Miramos los hechos de los demás y juzgamos y prejuzgamos el comportamiento de las demás personas, pero cuando nos miramos a nosotros mismos, nos miramos por nuestras motivaciones, o lo que creemos que fueron nuestras motivaciones. Entonces nos escudamos detrás de excusas como: yo no quise hacerlo, yo no quise decirlo, no era lo que quería decir, me dijeron que, escuché que. Entonces, de tanto escuchar que y me dijeron que, hice verdad algo que no era mi observancia de lo que verdaderamente estaba ocurriendo en la relación que tengo con esas otras personas. Entonces somos muy dados a escuchar voces que no son nuestras verdaderas apreciaciones de quién somos nosotros. Acá está el gran conflicto que se produce con el cansancio espiritual, porque muy en el fondo, y bien sabemos que nuestra conciencia permanentemente nos está marcando el error, nos está marcando nuestra actitud no tan noble, nos está marcando nuestra deslealtad. Decimos ser leales, pero no somos leales. Y nos damos cuenta que es así. Pero acallamos nuestra conciencia con excusas. Y ¿sabe una cosa? Le tengo una noticia para las personas que piensan de esa manera y sienten de esa manera. Dios no escucha excusas. Y Dios no justifica excusas. Porque Él conoce nuestros hechos. Él conoce nuestras acciones y nuestras intenciones. Antes de que abramos la boca, ya las conoce. Entonces no hay manera que podamos justificarnos ante el error poniendo como mascarada el error del otro. No hay manera. Olvídese que usted va a poder solucionar su cansancio espiritual volcando la culpa en otro. No hay manera. Cada uno rendirá cuenta delante del Señor de sus actos y sus acciones. Y si es hijo de Dios y ha conocido a Cristo y ha conocido al Señor, con mayor razón todavía, porque tenemos aquella otra palabra, en la verdadera justicia de Dios, porque Dios es justo, que el Señor dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, empieza por sus hijos. Y no para condenarnos, porque no está en la intención de toda la palabra de Dios, está reflejada la gracia de Dios, no está en la intención de Dios condenarnos, no anda buscando un rebenque para ver cómo pegarnos, no es así. Pero acarreamos y cargamos sentimientos, resentimientos, por cosas que nos han hecho. Y cuando uno habla y empieza a hablar, no, es que me dijeron qué, o escuché en la radio qué, o escuché en la televisión qué. Y después cuando sale a la luz la verdad de las cosas, nos damos cuenta que no era tan así la cosa, y no tenemos ni siquiera el valor hacia nosotros mismos de decir, bueno, estaba equivocado. Y ni qué hablar si hablamos mal de esa persona o si dijimos algo de la otra persona.
no tenemos el valor de tampoco ir a pedir perdón, porque el no pedir perdón también me deja atado a un sentimiento completamente negativo. Por eso el Señor nos dice, no eches de mirar la paja del ojo ajeno, sin antes ver la viga que hay en tu ojo. Primero saca la viga que hay en tu ojo y te va a permitir ver. Y cuando uno puede ver, descubre que el perdón que es para mí es para el otro también. Que la oportunidad en Dios que es para mí también es para el otro. Que si yo me arrepiento de una situación, tengo una bendita oportunidad de recomponer mi relación con Dios, pero es para el otro también. Pero muchas veces cargamos nuestros decires, nuestros pensamientos, los cargamos de toda esta negatividad que no produce otra cosa que un profundo cansancio espiritual, un desgaste espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra fe no se puede perfeccionar en el amor. Porque estamos en una guerra espiritual contra un imperio de principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que reinan en un reino de miedo, de temor, de odio, de rencor, que quiere que esté enquistado en nuestros corazones. Es la forma que tienen de dominar, concentrando tu vida o mi vida en ese resentimiento, en ese odio, en ese rencor. Por eso que escuchamos discursos, no hemos odiado lo suficiente. Hay que odiar más. Oh, líbranos del mal, Señor, de estas personas que hablan de esta manera y se disfrazan de ángel de luz, de angelados y venidos del cielo. No hemos juzgado lo suficiente. Somos tan santos que no me junto con este porque mi santidad se puede contaminar. Hermano, hermana querida, si tenés tanto miedo de que tu santidad se pueda contaminar por el accionar de otro, es porque no estás tan seguro del Señor que tenés. Hay una falencia de fe tremenda ahí en el corazón. Si tengo que justificar mis acciones por las acciones del otro. Y lo triste de esto, muy triste sucede, que en los ámbitos de liderazgo espiritual en las iglesias se hace muy acentuado esto. No me junto con fulano, yo soy tan santo que no tengo que mezclarme con esa gente porque si me hago uno, ¡ay, Señor! ¿Y cuándo van a ver la luz los que están en tinieblas? Si no somos luz para las tinieblas. Si no llevamos el amor de Dios y la gracia que hemos recibido hacia aquel otro que está carente de esa gracia, de ese amor, de esa misericordia. Por eso el apóstol Pablo nos enseña a mirarnos, ¿no? Y nos enseña a que podamos pensar en el otro y en la otra persona desde la luz de Cristo. ¿Y sabe qué dijo el Señor referente a esto? Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo. Cuando a Jesús le plantearon el tema de que revelara el tema de la ley y los profetas, él lo redujo a 2 mandamientos. Toda la ley y los profetas reducido a 2 mandamientos. Podríamos decir, todo el contenido de la gracia en la Biblia reducido a 2 mandamientos. Así de sencillito. Fácil.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Primer mandamiento. El segundo mandamiento es semejante al primero, dice el Señor. O sea, para el Señor, el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para Dios es tan importante que ames a tu prójimo como que lo ames a Él. ¿Y cómo puedo amar yo al otro si permanentemente estoy justificándome a través de mis motivaciones y juzgándolo al otro por sus hechos? Y poniéndome en la condición de la condena que Dios no se pone. Dios no se impone una condena sobre las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. O sea, está hablando de perdón eterno. Para los que se animan a creerle, para los que se animan a relacionarse con Él en amor. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. La persona que se decide a amar a Dios y ser leal con ese amor, la persona que se decide a amar al prójimo y ser leal con el prójimo en ese amor, bueno, ninguna condenación hay para las personas que están en esa condición en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién te puso por juez o condenador? Así seas el ministro más encumbrado de los encumbrados con el título más grande que puedas tener. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Cualquiera de esos títulos. Si esgrimimos eso para justificarnos, peor todavía que aquel que no tiene conocimiento y luz. Porque ¿cómo me vuelvo de ese juicio? Es tiempo de bendecir. Despojémonos la carga. Ayer el pastor Pablo hizo un ejemplo muy bonito. Tomó uno de los jóvenes de la iglesia, grandote físicamente él, lo subió a Cocochito y comenzó a caminar, ¿no?, en el templo con este joven cargadito en el lomo. Entonces dijo, imagínese caminar permanentemente con esta carga encima. Toda una vida cargando a Cocochito con esta carga encima. Bueno, hay muchos que queremos cargar a Cocochito esas actitudes de juicio, de prejuicio, toda una vida, tratando de justificarnos en lo que es injustificable. Dios no te justifica, Dios no justifica. Excusas. Dios habla con personas que se hacen responsables de sus hechos y confrontan sus necesidades espirituales en la intimidad, en el amor, en la gracia, en la fe. Tiempo de bendecir. Padre, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad, este nuevo día que tenemos por delante. Que podamos caminarlo, Señor, sin esas cargas que nos atan al rencor, al resentimiento. Y que podamos entender, Señor, en nuestros corazones que así como yo tengo oportunidad de ser liberado de toda opresión, también el otro, mi prójimo, tiene la oportunidad de tener ese encuentro contigo, Señor. Que seamos hallados como canales de bendición para que otros puedan encontrarse contigo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Tenga un hermoso, bendito día y recuerde, es tiempo de bendecir. Gracias por los llamados, gracias por los alientos, gracias por sus oraciones. Estamos viendo esta manifestación maravillosa del Señor a través de estos videos. Sea usted bendito en el nombre de Jesús. Amén.